En este apartado vamos a hablar acerca del libro de programación titulado como Lenguaje 6C++ para Ciencias de Ingeniería con Problemas, Casos y Proyectos, volumen 1, primera edición, cuyos autores son la ingeniera Margarita Zambrano, el ingeniero César Villasís y el ingeniero David Alvarado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Primero, vamos a revisar la introducción al capítulo 1 del libro, referente al estudio de los fundamentos del lenguaje 6C++. El lenguaje 6C++ es un lenguaje poderoso de alto nivel que combina el paradigma de programación estructurado con las deficiencias del bajo nivel, tales como la habilidad de manipular directamente la memoria. Por estas razones, el lenguaje 6C++ ha sido adoptado como lenguaje para desarrollar sistemas operativos tales como Windows, Mac, Linux, entre otros. Bases de datos como Oracle, SQL Server, entre otras. Software para control industrial como Pixel Ladder, LabVIEW. Software para aplicaciones matemáticas como MATLAB, EasyLab. Software para aplicaciones de escritorio como Microsoft Office, OpenOffice y un sinnúmero de aplicaciones de todo tipo. El creador del lenguaje C fue el científico de la computación Dennis Ritchie, 1941-2011. A su creador le tomó 3 años en desarrollarlo, entre los años 1969 y 1972, en los laboratorios Bell, como evolución del lenguaje B, a su vez basado en BCPL, de acuerdo a Ritchie y Kernighan, 1988. En el año de 1979, el científico de la computación, James Strostrup, lanza el lenguaje C++ con mecanismos de abstracción que permiten la manipulación de objetos y la combinación de los paradigmas de programación estructurada y orientada a objetos, lo que le constituye en un lenguaje híbrido, de acuerdo a Strostrup, 1997. Segundo, vamos a revisar la introducción al capítulo 2 del libro referente al estudio de los algoritmos y las estructuras de control secuenciales en lenguaje 6C++. En este capítulo se aprenderán a diseñar algoritmos y a utilizar la computadora como una herramienta para resolver problemas, creando programas con estructuras de control secuenciales en el lenguaje 6C++. El estudio de las estructuras de control secuenciales se realiza en base al diseño de algoritmos y a la creación de programas en un lenguaje de programación estructurado y orientado a objetos como es el lenguaje 6C++, que es un lenguaje híbrido. Para la solución de problemas de programación se aplican aspectos de ingeniería de software y el método científico que permiten identificar a la programación con un enfoque sistemático. En lo que se refiere al algoritmo, que es la ciencia que estudia los algoritmos, sus propiedades y eficiencia, aplicando métodos y técnicas para el diseño de algoritmos, se puede mencionar que a Euclides, a Muhammad al-Khwarizmi y a Ada Lovelace se los considera los padres y madre del algoritmo respectivamente por sus valiosas aportaciones en esta ciencia. Tercero, vamos a revisar la introducción al capítulo 3 del libro referente al estudio de los algoritmos y las estructuras de control selectivas en el lenguaje 6C++. En este capítulo se aprenderán a diseñar algoritmos y a utilizar la computadora como una herramienta para resolver problemas creando programas con estructuras de decisión en el lenguaje 6C++. El estudio de las estructuras de control de decisión se realiza en base al diseño de algoritmos y a la creación de programas en un lenguaje de programación estructurado como es el lenguaje C, acompañado del C++, que es orientado a objetos, convirtiéndolo en un lenguaje híbrido, llamado 6C++. Para la solución de problemas de programación se aplican aspectos de ingeniería de software y el método científico que permiten identificar a la programación con un enfoque sistemático. Como reseña histórica tenemos lo siguiente. Los sistemas operativos, SEO, son una de las áreas de aplicación fundamental de la programación, donde el alma o el núcleo core de los sistemas operativos se programa en el lenguaje ensamblador Assembler y el lenguaje C y C++.
Dos de las empresas más importantes de los años 70 y 80 en la fabricación de computadoras personales y sistemas operativos con interfaces gráficas de usuario, Graphic User Interface, GUI, fueron A. Apple Inc., que fue fundado en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak, lanzando al mercado en 1984 el Macintosh 128K, que fue la primera computadora con GUIs, cuyo sistema operativo es el Mac OS, que ha evolucionado con el tiempo. B. Microsoft Corporation, que fue fundado en 1975 por Bill Gates y Paul Allen, lanzando al mercado en 1985 el más famoso sistema operativo a nivel mundial, que es el Microsoft Windows, que se utiliza en la mayor parte de las computadoras de marca como IBM, HP, Dell, Toshiba, entre otras, y computadoras tipo clon como el clon Intel. Cuarto, vamos a revisar la introducción al capítulo 4 del libro referente al estudio de los algoritmos y las estructuras de control repetitivas en lenguaje C y C++. En este capítulo se aprenderán a diseñar algoritmos y a utilizar la computadora como una herramienta para resolver problemas, creando programas con estructuras de control de repetición en el lenguaje C y C++. El estudio de las estructuras de control de repetición se realiza en base al diseño de algoritmos y a la creación de programas en un lenguaje de programación híbrido, en parte estructurado y en parte orientado a objetos, como es el lenguaje C y C++. Para la solución de problemas de programación se aplican aspectos de ingeniería de software y el método científico que permiten identificar a la programación con un enfoque sistemático. Como reseña histórica tenemos lo siguiente. Continuando con la reseña anterior sobre sistemas operativos, cabe señalar que dos de los sistemas operativos que han revolucionado la industria de las computadoras y de los dispositivos móviles han sido los sistemas operativos Linux y Android. El sistema operativo GNU Linux proviene de la familia de los sistemas operativos tipo Unix, compuesto por software libre y código abierto. Las dos contribuciones más importantes para la creación de este sistema operativo fueron las de Richard Stallman en 1983 como parte del proyecto GNU y el desarrollo del núcleo de Linux creado por Linus Torvalds en 1991. El sistema operativo Android es un sistema operativo móvil basado en el núcleo Linux y otros aplicativos de software de código abierto. Este sistema operativo fue desarrollado por la empresa Android Inc., que fue adquirida por la empresa de tecnología multinacional Google en el año 2005. Android es el sistema operativo más utilizado en dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o smartphones, tabletas, relojes inteligentes, cerebros de automóviles y televisores inteligentes. Quinto, vamos a revisar la introducción al capítulo 5 del libro referente al estudio de los proyectos STEM, que tiene que ver con Science, Technology, Engineering, Art y Mathematics, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, con estructuras de control en C y C++. En este capítulo se aprenderán a analizar, diseñar, desarrollar e implementar aplicaciones en base al modelo de aprendizaje basado en problemas para el desarrollo del pensamiento computacional, Problem-Based Learning for Computational Thinking Development Model, CTPDL, propuesto por Zhao y Li en 2022. Como reseña histórica tenemos que la doctora Janet M. Wink planteó en un artículo científico del año 2006 el término pensamiento computacional, Computational Thinking, CT, refiriéndose a la manera de pensar de un científico de la computación y los beneficios de solucionar problemas mediante el uso de las computadoras. Wink 2006. En la actualidad, el CT es una metodología de aprendizaje enfocada al desarrollo de habilidades y destrezas en el área lógica, matemática y del pensamiento crítico, así como del pensamiento lateral. Por otro lado, tenemos que el Dr. Seymour Papert, en la década de los 80s, planteó las bases del STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, como parte de sus trabajos de investigación en los primeros juguetes con programación incorporada para niños dentro del proyecto Lego Logo.
donde destaca la importancia del uso de juegos con engranajes para niños, ya que desarrollan el pensamiento. Samuel Papert además fue el creador del lenguaje de programación Logo en el año de 1967, de acuerdo a Papert y Solomon en 1972, que funciona como instrumento didáctico que permite que los niños aprendan a programar y a desarrollar sus conocimientos en el área de la computación. En el año 2001 el término SMET fue acuñado por la National Science Foundation NSF y luego se reorganizó este acrónimo quedando como STEM. En la actualidad es una metodología de aprendizaje que agrupa 4 grandes áreas del saber en las que trabajan los científicos e ingenieros, como son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Adicionalmente también se ha añadido la A, que significa arte, por su importancia en la formación de los estudiantes de escuela, colegio y universidad. Muchas gracias.